El pequeño pueblo de Brackenridge siempre había tenido una atmósfera peculiar, como si algo antiguo y oscuro lo acechara desde la espesura de los bosques que lo rodeaban. Aunque la mayoría de los habitantes vivían su vida con normalidad, había una regla no escrita que todos seguían: nadie se aventuraba en los bosques perdidos. Los árboles allí eran tan viejos y altos que sus copas parecían fusionarse en un mar oscuro de hojas y ramas, creando un techo impenetrable que sumía todo en una penumbra constante. Los rumores sobre los bosques perdidos eran tan antiguos como el mismo pueblo. Se decía que en el pasado, los habitantes realizaban rituales oscuros en lo más profundo del bosque, buscando favores de fuerzas que ningún ser humano debía invocar. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en las noches más oscuras, mientras que otros contaban haber escuchado susurros flotando entre los árboles, como si algo invisible los estuviera observando. Los pocos que se atrevieron a entrar, regresaron cambiados. Otros, simplemente, no volvieron nunca más. Uno de esos desaparecidos fue Edward Harper, un hombre mayor que había sido el guardabosques del pueblo durante más de 40 años. Edward había desaparecido hacía casi una década, y nadie supo nunca qué había ocurrido con él. Una noche, decidió adentrarse en el bosque en busca de unos excursionistas que se habían perdido, pero él nunca regresó. Desde entonces, su nombre era un susurro entre los habitantes de Brackenridge, y su historia servía como advertencia para quienes intentaban desafiar la regla de no entrar en los bosques perdidos. Emma Reynolds, sin embargo, no creía en esos cuentos. Había crecido en Brackenridge, pero tras años de vivir en la ciudad, regresó al pueblo tras la muerte de su madre, una figura respetada y enigmática que nunca habló mucho sobre los secretos del pueblo. La herencia que Emma recibió incluía la vieja casa familiar en los límites de Brackenridge, una casa que colindaba con los bosques perdidos. Aunque la casa había estado deshabitada durante años, Emma decidió restaurarla y vivir allí mientras decidía qué hacer con su vida. Los primeros días fueron tranquilos. La casa, aunque vieja, era acogedora y los recuerdos de su infancia la llenaban de una cálida nostalgia. Sin embargo, algo en los bosques al otro lado de la cerca la inquietaba. Desde la ventana de su habitación, Emma podía ver los árboles oscuros que se erguían como gigantes vigilantes. Había algo extraño en esos bosques, algo que parecía moverse entre las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, Emma escuchó algo. Al principio pensó que era solo el viento agitando las ramas, pero pronto se dio cuenta de que era diferente. Un susurro. No uno fuerte, sino algo suave, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarle la piel. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La vista de los bosques era la misma, pero el susurro seguía allí, flotando en el aire, como si alguien o algo estuviera hablando justo más allá de la línea de los árboles. Frunció el ceño. No podía ser el viento, y no había nadie más cerca. El susurro continuaba, cada vez más claro, y aunque no entendía lo que decía, una sensación de inquietud comenzó a invadirla. Emma intentó dormir de nuevo, pero el sonido permanecía en su mente. Finalmente, el cansancio la venció, y cuando despertó a la mañana siguiente, el susurro había desaparecido. Durante el día, decidió preguntar a algunos de los antiguos amigos de su madre sobre los bosques perdidos. Había algo que no entendía, y aunque siempre había pensado que las historias eran solo leyendas, necesitaba saber más. Sarah, la anciana vecina que vivía 2 casas más abajo, siempre había sido cercana a su madre, y Emma sabía que si alguien sabía algo sobre los secretos del pueblo, era ella. Sarah la recibió con una sonrisa cansada, pero sus ojos se ensombrecieron cuando Emma mencionó los bosques perdidos. No deberías preocuparte por ese lugar, querida, dijo Sarah mientras preparaba té en su pequeña cocina. Tu madre nunca quiso que te acercaras a esos árboles, y por una buena razón. ¿Qué razones?, preguntó Emma, sintiendo que su curiosidad crecía.
Sara se sentó frente a ella, su rostro mostrando una mezcla de cansancio y preocupación. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Lo que hay en esos bosques no pertenece a este mundo. No puedo decirte exactamente qué es, pero tu madre lo sabía. Ella intentó protegerte de ello. Pero, solo son árboles, replicó Emma, aunque en su interior no estaba tan segura. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Sara suspiró, mirando hacia la ventana que daba a los bosques. Porque no son solo árboles. Algo vive allí, algo antiguo y malicioso. La gente solía adorar a esas entidades, creyendo que les otorgarían favores. Pero lo que obtuvieron fue dolor y sufrimiento. Muchos desaparecieron en esos bosques, incluida tu madre, aunque ella nunca te lo dijo. Los bosques perdidos no son solo un lugar, son una puerta. ¿Una puerta a qué?, preguntó Emma, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Una puerta hacia ellos, susurró Sara, su voz apenas un murmullo. Aquellos que nunca deberían haber sido invocados. Emma sintió que algo frío se apoderaba de ella. La idea de que su madre supiera más de lo que había dicho, y que esos bosques no fueran solo un lugar peligroso, sino un punto de contacto con algo mucho más oscuro, la aterrorizaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo dejar de pensar en las palabras de Sara. ¿Qué era lo que su madre había intentado protegerla? ¿Por qué esos susurros parecían llamarla desde lo más profundo del bosque? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Esa misma noche, el susurro volvió. Pero esta vez, no era un murmullo lejano. Esta vez, era claro, como si alguien estuviera de pie junto a su ventana, hablando en un idioma que no podía entender. Emma sintió que el aire se volvía más pesado, que el frío se apoderaba de la habitación, y entonces, algo aún más perturbador ocurrió. La puerta de la casa, la que daba al exterior, se abrió lentamente con un crujido. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho. La puerta no se abría sola. Intentó moverse, pero sus piernas se sentían paralizadas por el miedo. Entonces, el susurro se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Con una valentía que no sabía que tenía, Emma se levantó y bajó las escaleras, su mente llena de imágenes de sombras y figuras oscuras. Cuando llegó al vestíbulo, la puerta estaba completamente abierta, y el viento frío de la noche soplaba hacia adentro. Se quedó allí, mirando hacia los bosques perdidos. La oscuridad que los envolvía era absoluta, como si los árboles fueran más una sombra gigante que una colección de troncos y hojas. Entonces lo vio. Una figura en la distancia. Apenas visible entre los árboles, pero allí estaba. No se movía, solo la observaba. Emma retrocedió, cerrando la puerta de golpe, pero sabía que lo que había visto no era una ilusión. Algo estaba esperando en los bosques perdidos. Algo que la estaba llamando. Los días que siguieron a la inquietante visión fueron una mezcla de miedo y confusión para Emma. Cada vez que se acercaba a la ventana de su habitación, los bosques perdidos parecían susurrar su nombre. No era algo que pudiera escuchar claramente, pero lo sentía en su piel, en su mente. La figura que había visto aquella noche no era un simple truco de la luz o el viento. Sabía que algo, o alguien, la estaba observando desde las profundidades de esos árboles. Algo que no pertenecía a este mundo, como había dicho Sara. Emma intentó seguir con su vida normal, pero la inquietud crecía cada día. El susurro seguía presente cada noche, y aunque cerraba la puerta con fuerza y aseguraba todas las ventanas, sentía que la casa ya no era un refugio seguro. Sabía que los bosques perdidos estaban mucho más cerca de lo que parecían, y la sensación de ser vigilada no la dejaba en paz. Una tarde, después de pasar horas en un estado de inquietud constante, Emma decidió que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo.
Sabía que si quería entender lo que estaba pasando, tendría que enfrentarse a los bosques. Los misterios de su madre, la desaparición de Edward Harper y los susurros persistentes no la dejarían descansar hasta que descubriese la verdad. Pero antes de tomar cualquier decisión, decidió volver a hablar con Sarah. Había algo en las palabras de la anciana que la inquietaba, algo que sentía que no le había contado por completo. Cuando llegó a la pequeña casa de Sarah, el ambiente parecía aún más cargado que de costumbre. La anciana la recibió con una sonrisa débil, como si supiera por qué Emma había vuelto. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Sarah cerró la puerta tras ella con rapidez, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar su conversación. Sabía que regresarías, dijo Sarah en voz baja, mientras servía una taza de té a Emma. Has sentido los susurros, ¿verdad? Los oímos todos en algún momento. Emma asintió, su garganta seca por la tensión. Lo siento todas las noches. Y vi algo en los árboles, una figura. No sé lo que es, pero sé que me está observando. Necesito saber más. Sé que mi madre intentaba protegerme, pero, ¿de qué? Sarah suspiró profundamente, y por un momento pareció debatirse consigo misma, como si no quisiera contarle el oscuro secreto que llevaba años ocultando. Tu madre sabía más de lo que alguna vez te dijo, comenzó Sarah. Ella no era solo una persona del pueblo. Formaba parte de algo más grande, algo más antiguo. Algo que intentó detener, pero no lo consiguió. Emma frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? La familia de tu madre no es como las demás. Desde generaciones atrás, su linaje ha estado ligado a los bosques perdidos. Son los guardianes, por decirlo de alguna manera. Guardianes de un pacto oscuro que se hizo mucho antes de que nacieras, mucho antes de que el pueblo de Brackenday existiera. Un pacto con entidades que no pertenecen a este mundo. El corazón de Emma latió con fuerza al escuchar esto. ¿Qué tipo de pacto? Sarah se acercó, su rostro serio y lleno de preocupación. Un pacto con seres antiguos, aquellos que habitan entre las sombras de los árboles. Los ancestros de tu madre los invocaron, creyendo que obtendrían poder, riqueza, todo lo que pudieran desear. Pero lo que no entendieron es que esos seres no conceden favores sin cobrar un precio. El precio fue alto, y ahora están atrapados, entre este mundo y el otro, siempre esperando algo, o alguien. Emma se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué mi madre no me dijo nada? ¿Por qué me mantuvo alejada de todo esto? Sarah tomó la mano de Emma, apretándola con fuerza. Tu madre intentó romper ese ciclo. Intentó protegerte para que no cayeras en la misma trampa que sus antepasados. Pero cuando ella falleció, algo cambió. El vínculo entre tu familia y los bosques se debilitó. Y ahora te buscan a ti. Emma sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿A mí? ¿Por qué? Porque tú eres la última de esa línea, explicó Sarah con voz grave. Ellos te ven como la clave para liberarlos o para reforzar el pacto. Y si no haces algo pronto, seguirán acechándote hasta que consigan lo que quieren. Emma se quedó sin palabras, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Los susurros, los bosques y su propia familia, todo estaba entrelazado en una oscura red de secretos antiguos. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Sarah se levantó y fue hacia un pequeño estante de madera donde guardaba sus pertenencias más preciadas. Sacó una caja de madera, antigua y desgastada por el tiempo, y la colocó frente a Emma. Tu madre me dejó esto antes de morir, dijo Sarah, abriendo la caja con cuidado. Dentro, había una pequeña llave, oxidada y decorada con símbolos que Emma no reconoció. Me dijo que cuando llegara el momento, te la entregara.
Esta llave es la única que puede abrir la cripta familiar que está oculta en el bosque. Es el lugar donde comenzó todo. Emma miró la llave con recelo, sabiendo que aceptar esa responsabilidad significaba enfrentar lo que había estado tratando de evitar. Los secretos que su madre había intentado ocultarle estaban saliendo a la luz, y con ellos, la realidad de que los bosques perdidos no eran solo un lugar peligroso, eran una prisión. Debes ir a la cripta, Emma, dijo Sara con voz firme. Solo allí encontrarás las respuestas que buscas. Pero te advierto, una vez que entres en esos bosques, no hay vuelta atrás. Las entidades que habitan allí te estarán esperando, y no serán amables. Emma tomó la llave, sintiendo su peso en la palma de su mano. Aunque el miedo la paralizaba, sabía que no podía seguir huyendo. Los susurros se hacían más fuertes cada noche, y la presencia que la observaba desde los árboles se volvía más cercana. Si no enfrentaba el peligro, el pueblo seguiría sufriendo, y ella sería la próxima en desaparecer. Antes de salir de la casa de Sara, Emma se giró hacia la anciana una última vez. ¿Por qué me ayudas? Podrías haber dejado que me enfrentara a esto sola. Sara la miró con ojos cansados, pero llenos de determinación. Porque tu madre fue mi amiga. Y ella sacrificó mucho para que tú pudieras tener una vida lejos de todo esto. No pude salvarla a ella, pero tal vez pueda salvarte a ti. Con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas sin respuesta, Emma se dirigió de regreso a su casa. La llave en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada, y con cada paso que daba, los árboles de los bosques perdidos se cernían más oscuros y amenazantes sobre ella. Cuando llegó a su casa, el crepúsculo ya había caído sobre el pueblo. El viento agitaba las ramas de los árboles, y los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Esa noche, Emma no podía dormir. Sabía que al día siguiente tendría que entrar en los bosques perdidos. Tendría que enfrentar el legado oscuro de su familia y descubrir lo que realmente estaba ocurriendo en ese lugar. Y mientras miraba por la ventana hacia la oscura línea de árboles, supo que las sombras entre las ramas ya la estaban esperando. El día había llegado. Emma se levantó temprano, antes de que el sol iluminara las calles del pueblo. Había pasado la noche en vela, su mente consumida por los susurros y las palabras de Sara. La llave antigua descansaba en la mesa frente a ella, un recordatorio tangible de la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Los bosques perdidos la habían llamado durante días, y sabía que ese era el día en que finalmente respondería a ese llamado. El miedo latía en su pecho, pero también una determinación silenciosa que no había sentido antes. Si realmente era la última de su linaje, entonces tenía que enfrentarse a lo que su madre no había podido. No solo por ella misma, sino por el pueblo que seguía bajo la sombra de esos oscuros secretos. Cuando salió de su casa, el aire de la mañana era fresco y cortante. Los habitantes del pueblo estaban empezando a despertar, pero Emma no vio a nadie en las calles. Solo la brisa y el crujido de las hojas bajo sus pies la acompañaban mientras avanzaba hacia el límite del bosque. Los árboles de los bosques perdidos se alzaban como gigantes silenciosos frente a ella. Las ramas, retorcidas y densas, formaban un techo que bloqueaba la luz del sol incluso en el amanecer. La oscuridad entre los troncos parecía más profunda que nunca, como si el mismo bosque estuviera esperándola. Los susurros volvieron, más fuertes, más claros, y esta vez, lo sentía como una llamada directa. Emma respiró hondo, apretó la llave en su mano y dio el primer paso hacia el interior del bosque. A medida que avanzaba, el aire parecía volverse más pesado, como si cada paso la adentrara en un mundo diferente, uno donde las reglas de la realidad comenzaban a desmoronarse. El silencio era total. No había pájaros cantando, ni insectos.
solo el crujido de las hojas bajo sus pies y los susurros que llenaban el aire, envolviéndola como una niebla. Después de caminar por lo que parecieron horas, Emma llegó a un claro en el corazón del bosque. En el centro del claro, rodeado por árboles retorcidos y musgo oscuro, estaba la cripta familiar. Tal como Sara había descrito, la entrada estaba oculta bajo un gran árbol caído, sus raíces entrelazadas como si protegieran el lugar. La estructura de piedra estaba casi cubierta de maleza, pero el símbolo grabado en la puerta, el mismo que había visto en la llave, era inconfundible. El corazón de Emma latía con fuerza mientras sacaba la llave de su bolsillo. Sabía que, una vez que abriera esa puerta, no habría vuelta atrás. Los susurros parecían intensificarse, y por un momento, tuvo la sensación de que algo, o alguien, la observaba desde las sombras del bosque. Pero no había tiempo para vacilar. Introdujo la llave en la cerradura, y con un giro, la puerta de piedra se abrió con un ruido sordo y pesado. Un aire frío y húmedo emergió del interior, haciéndola estremecerse. Dentro, solo había oscuridad. Con pasos cautelosos, Emma descendió por las escaleras de piedra que llevaban al interior de la cripta. El aire estaba denso, casi imposible de respirar, y la sensación de ser observada aumentaba a cada paso. A medida que descendía más profundo, comenzó a notar algo extraño en las paredes, inscripciones grabadas en la piedra. Eran símbolos antiguos, intrincados, y aunque no los entendía, podía sentir la energía oscura que emanaban. Eran advertencias. Advertencias de lo que estaba sellado allí. Al llegar al final de las escaleras, Emma se encontró en una sala subterránea. Las paredes estaban cubiertas de raíces, y en el centro de la sala había un altar de piedra. Sobre el altar descansaba un objeto que la hizo detenerse en seco, una pequeña caja de madera, adornada con símbolos que resonaban con una oscuridad antigua. Era el corazón del misterio de su familia, el núcleo del pacto que había sellado el destino de los suyos durante generaciones. Sabía que esa caja contenía algo peligroso, algo que había sido guardado durante siglos. Pero también sabía que debía abrirla. El pacto oscuro que su familia había hecho con los habitantes de las sombras debía romperse, y solo enfrentando aquello que estaba dentro podría liberarse a sí misma y al pueblo de Brackenray. Tomando aire, Emma extendió la mano hacia la caja. La tapa se abrió con un crujido suave, y lo que encontró en su interior hizo que su corazón se detuviera. Un medallón, antiguo y lleno de energía oscura, reposaba sobre un paño negro. El medallón estaba decorado con el mismo símbolo que había visto en la llave y en la puerta de la cripta. Pero lo más inquietante no era el objeto en sí, sino lo que ocurrió en el momento en que lo tocó. La sala comenzó a temblar. Las raíces en las paredes se retorcieron como si estuvieran vivas, y el aire se llenó de susurros aún más fuertes, más insistentes. Emma sintió que una fuerza oscura se agitaba bajo la cripta, despertando después de siglos de sueño. Las sombras en la sala comenzaron a moverse, a crecer, y en ellas, vio figuras. Figuras humanas, pero deformadas, retorcidas por el sufrimiento y el tiempo. Eran las almas de aquellos que habían sido atrapados por el pacto. Y entonces, una voz se alzó entre los susurros. No era una voz humana. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Has venido a liberar el pacto, descendiente, dijo la voz, profunda y resonante, como un eco en el vacío. Pero el precio debe ser pagado. El linaje no puede escapar. Tú eres la llave, y tú serás el sacrificio. Emma retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Las figuras se acercaban, rodeándola, y la sala parecía encogerse a su alrededor. Sabía que había cometido un error. Había despertado algo que no debía ser liberado. Con un grito de desesperación, Emma tomó el medallón y lo levantó sobre su cabeza.
Si este objeto era la fuente del pacto, debía destruirlo. Si quería liberarse, tenía que acabar con lo que su familia había creado. Con todas sus fuerzas, estrelló el medallón contra el altar de piedra. El impacto resonó por toda la cripta, y en ese momento, las sombras se detuvieron. Los susurros cesaron, y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Pero entonces, la oscuridad se desató. Un rugido ensordecedor llenó la sala, y el suelo comenzó a temblar violentamente. Las figuras se disolvieron en humo, pero una fuerza invisible levantó a Emma del suelo, arrastrándola hacia el centro del altar. El pacto estaba colapsando, pero con él, algo mucho peor estaba siendo desatado. Las raíces en las paredes se desmoronaron, y la cripta comenzó a derrumbarse. Emma sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía en la oscuridad. No había escapatoria. Sabía que, aunque había destruido el medallón, el precio por romper el pacto era alto. Las fuerzas que habían sido invocadas no la dejarían ir. Con un último aliento, Emma cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. En el pueblo de Brackenley, las cosas volvieron a la normalidad. Los bosques perdidos permanecían en silencio, y aunque los aldeanos seguían sintiendo la inquietud al pasar cerca de ellos, ya no escuchaban susurros. La casa de Emma fue encontrada vacía días después, y aunque algunos intentaron buscarla, todos sabían que ella nunca regresaría. Sarah, la anciana que había guardado los secretos de la familia de Emma, supo en su corazón que la joven había cumplido con su destino. El pacto oscuro que había atado a su linaje durante generaciones había sido roto. Pero el precio, como siempre, había sido demasiado alto. Y aunque los bosques ya no susurraban, aún permanecían allí, oscuros y vigilantes, esperando a la próxima alma lo suficientemente valiente o lo suficientemente insensata como para adentrarse en sus profundidades.